tenemos como tema a exponer hipoacusia infantil y tenemos como expositor al doctor Diego Franco Marín Marín. Él es médico otorrinolaringólogo de nuestro instituto. Además, el doctor Marín ha trabajado en el Instituto Materno Perinatal como médico especialista en otorrinolaringología de septiembre del 2019 a octubre del 2023. También ha sido director de ADN Medical, otorrinolaringólogo, como médico especialista en otorrinolaringología. Ha sido director y jefe del Instituto de Investigación. También ha trabajado desde el 2016 al 2019 en el Seguro Social de Salud, E-Salud, como residente de otorrinolaringología, y también en el Programa Nacional de Sistema de Atención Móvil de Urgencia, SAMU, médico de ambulancia del 2015, de junio del 2015 a julio de junio de 2015 a julio del 2015. El doctor es bachiller en medicina por la Universidad Ricardo Palma, igualmente título de médico cirujano por la Universidad Ricardo Palma. Realizó su segunda especialización con título de especialista en otorrinolaringología por la Universidad Ricardo Palma y es magíster en salud ocupacional con mención en medicina ocupacional y del medio ambiente por la Universidad Científica del Sur. Doctor Diego Franco Marín Marín, buenas tardes, bienvenido y puede continuar usted. Buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre hipoacusia infantil, ¿no? Es el tema que me ha encargado tratar ahora. Bueno, primero vamos a ver primero la definición, ¿no? La epidemiología, la etiología, la fisiopatología de la hipoacusia infantil, clasificación, los factores de riesgo, el diagnóstico y las conclusiones. Primero que nada, hay que definir qué es la hipoacusia infantil, ¿no? Es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Eh, eh, no se han publicado estudios a nivel nacional, investigaciones eh, en nuestro país, ¿no? Sobre hipoacusia infantil, que determine la prevalencia ni factores asociados. O sea, la mayor parte de la exposición es de literatura extranjera, ¿no? Es por ello que es importante recalcar eso, ¿no? La hipoacusia infantil es la deficiencia debido a la pérdida o alteración de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo, que provoca una discapacidad para oír. Es decir, puede haber una alteración a nivel del oído externo, oído medio, oído interno, ¿no? Anatómicamente, ¿no? O también que pudiendo generar problemas en la transmisión, ¿no? De esta energía eléctrica, energía mecánica o energía eléctrica o la misma energía eléctrica transmitida, ¿no? Hacia la vía auditiva. Entonces, por eso se dice que es la alteración de la función anatómica y o fisiológica. Ahora, es importante tener en cuenta que la hipoacusia infantil, más del 5% de la población mundial padece una hipoacusia discapacitante, ¿no? Y que requiere una rehabilitación. Entre ellos tenemos 34 millones de niños. Es altamente frecuente, ¿no? Altamente prevalente en estos niños, ¿no? La sordera y la pérdida de la audición, ¿no? Es lo que nos señala la Organización Mundial de la Salud en este año, ¿no? Ahora, también nos dice que debido a prácticas de audición poco seguras, ¿no? Más de 1.000 millones de jóvenes adultos corren el riesgo de sufrir una hipoacusia evitable y permanente. Es decir, aquellos jóvenes que están con el uso de los audífonos a ruido altamente excesivo también sufren el riesgo de tener una hipoacusia evitable y permanente, ¿no?
Eso es importante entonces, porque la hipoacusia va a generar eh, es altamente prevalente en jóvenes, en niños, ¿no? Y hay un factor de riesgo acá importante que es el ruido excesivo, ¿no? Con el uso de las tecnologías a medida que va avanzando, hay mayor riesgo, ¿no? De tener una hipoacusia producida por ruido. Ahora tenemos en los niños, señala la Organización Mundial de la Salud, que casi el 60% de la hipoacusia se debe a causas evitables, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos buen programa de vacunación que llegue a cobertura amplia, ¿no? En los centros de salud, en los puestos de salud, prácticamente se puede evitar, ¿no? Este tipo de patología. Vacunación en que de sarampión, rubiola, ¿no? Eh, paperas, parotiditis, ¿no? Esas son las enfermedades, las patologías que pueden generar una hipoacusia de tipo infantil, ¿no? Las buenas prácticas de atención materna y de puericultura. Aquellas madres que están en el embarazo y que no tienen un asesoramiento ginecológico eh, o, o el mismo pediátrico, ¿no? eh, Pacientes que tienen menores de 6 controles prenatales, ¿no? Madres que no tienen un adecuado seguimiento. Entonces, todos ellos van a ser factores de riesgo, ¿no? Para tener una hipoacusia de tipo infantil, ¿no? El asesoramiento genético también, ¿no? Es importante la evaluación genética en estos pacientes, ¿no? Sobre todo en aquellos padres que quieran eh, concebir un niño, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que su niño pueda tener una hipoacusia, ¿no? Se tendría que estudiar ya a nivel cromosómico, ¿no? La detección y el tratamiento de afecciones comunes del oído, ¿no? Aquellos niños que es frecuente en los niños ver otitis medias serosas, otitis medias agudas. Entonces, la detección y el adecuado tratamiento puede disminuir, ¿no? Puede disminuir la incidencia de la hipoacusia. El uso racional de medicamentos ototóxicos. Tenemos la gentamicina, la streptomicina, la micacina, la furosemida, la vancomicina. Son medicamentos ototóxicos que se usan, ¿no? Actualmente vemos que es frecuente el uso de estos medicamentos en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades de cuidados intermedios, ¿no? Es frecuente el uso. Es por ello que es importante que disminuya o que se tenga un buen régimen, ¿no? Un régimen terapéutico para evitar este tipo de patologías. Ahora, la prevalencia de la hipoacusia congénita es de 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Es la literatura, como repito, extranjera, ¿no? De Norteamérica, pero actualmente a nivel nacional no contamos con estudios, ¿no? En el Perú, más de medio millón de personas entre adultos y niños son sordos, ¿no? Es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2013, ¿no? Pueden ver que está prácticamente atrasada las estadísticas, ¿no? Sin embargo, en el año 2012 existe una ley, la ley 29885, que declara de interés nacional la creación del programa de tamizaje neonatal universal. Es decir, todos los niños, ¿no? eh, todos los recién nacidos, niños hasta los 28 días de vida, tienen que tener un tamizaje neonatal, un tamizaje auditivo, ¿no? Ahora, vamos a ver que en cuanto a la etiología de la hipoacusia infantil, tenemos a la hipoacusia congénita, que es la hipoacusia frecuente al nacer, ¿no? El 50% es de causa ambiental, ¿no? Causa ambiental, ¿a qué se refiere? ¿No? A los virus, bacterias, ¿no? Tenemos acá el toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, ¿no? La ototoxicidad, como he mencionado, la prematuridad, niños que tienen o bebés menores de 36 semanas, ¿no? Las asfixias perinatales, aquellos niños que tienen un Apgar menor a 4, ¿no? Al minuto o 6 a los 5 minutos. También es un factor de riesgo para hipoacusia de tipo congénita, ¿no?
Ahora, de esta hipoacusia congénita, el 50% es de causa genética, ¿no? Y el 15% tenemos de causa sindrómica, ¿no? Tenemos acá el síndrome de Pendret, que se caracteriza por un bocio tiroideo, ¿no? Al nacer con hipoacusia de tipo neurosensorial. Síndrome de Usher, que es una alteración, ¿no? Pigmentaria del iris, ¿no? A nivel de los ojos, ¿no? Y estos pacientes pueden tener también una hipoacusia de tipo neurosensorial, ¿no? El síndrome de Waardenburg, también una alteración de la coloración del cabello e iris, ¿no? Se acompaña acá de una hipoacusia de tipo neurosensorial. El síndrome branquio-otorrenal, ¿no? O el síndrome de Alport también, ¿no? Se puede acompañar de una hipoacusia de tipo neurosensorial, ¿no? El 35% de causas no sindrómicas, aquellas de etiología desconocida, ¿no? Tenemos acá el 28% es de causa recesiva y el 7% dominante, ¿no? Ligada al cromosoma X y mitocondrial menor al 1%. Es decir, acá entraría aquellos pacientes que no tienen factor de riesgo ambiental ni que tienen factor de riesgo sindrómico, ¿no? Entonces se clasificaría acá el 35% de causa no sindrómica. Y es importante acá, ¿no? El estudio genético, ¿no? Ahora, las causas adquiridas. Tenemos a las enfermedades infecciosas, ¿no? El sarampión, la rubiola, la parotiditis, la meningitis, pueden ser causas adquiridas, ¿no? Las enfermedades crónicas del oído, ¿no? Como la otitis media crónica serosas, ¿no? Son causas adquiridas e hipoacusia infantil. Los otitis medias serosas también igualmente, ¿no? Es muy frecuente en nuestro medio este tipo de patología. Vemos en las consultas frecuentemente niños que tienen este problema, ¿no? La exposición a ruido excesivo también igualmente, ¿no? Como ya mencioné, en aquellos niños, adolescentes, jóvenes que están con el uso de audífono, ¿no? Tenemos acá la fisiopatología, entonces, de la hipoacusia infantil. Mm, Acá primero se va a transmitir, ¿no? El sonido, ¿no? La energía sonora va a llegar a la membrana timpánica, ¿no? En la membrana timpánica, esta energía sonora se va a convertir en energía mecánica, ¿no? Posteriormente, esta energía mecánica va a ser, ¿no? Va a llegar a la ventana oval, ¿no? Posteriormente a la cóclea, ¿no? Y en la cóclea tenemos acá el órgano de Corti, ¿no? El órgano de Corti que va a llegar a las células ciliadas externas, ¿no? Las células ciliadas externas se va a encargar de transformar la energía mecánica en energía eléctrica y posteriormente ese impulso eléctrico va a ser transmitido hacia el nervio auditivo, ¿no? Entonces, una alteración a nivel del oído externo. Por ejemplo, tenemos pacientes con microtia, ¿no? Pacientes con microtia, ¿no? Que no tienen, tienen una deformación del pabellón auricular o pacientes con atresia del conducto auditivo externo pueden tener también una alteración, ¿no? En la transmisión del sonido, ¿no? No va a llegar el sonido al oído interno. Entonces, la hipoacusia va a ser de tipo conductiva, ¿no? Cuando el oído medio se llena de líquido, por ejemplo en las otitis medias serosas, ¿no? La transmisión de sonido también se va a ver afectada, no va a llegar el sonido al oído interno, ¿no? O malformaciones a nivel de la cadena osicular igualmente. Entonces todo esto va a constituir la hipoacusia de tipo conductiva porque va a haber una alteración en el oído medio. En el oído interno, ¿no? Una alteración a nivel del órgano de Corti, específicamente en las células ciliadas externas, ¿no? Si va a haber una alteración de las células ciliadas externas o muerte celular, entonces no va a transmitir, no se va a poder convertir la energía mecánica en energía eléctrica, por lo tanto va a haber una hipoacusia de tipo sensorial, ¿no? Y una alteración a nivel del nervio facial, del nervio auditivo, ¿no?
o del tronco encefálico, entonces va a originar una hipoacusia de tipo neural, ¿no? Entonces, el órgano de Corti, tenemos acá el órgano de Corti, ¿no? Tenemos las células ciliadas externas y las células ciliadas internas, ¿no? La relación es de 3 a 1, ¿no? Tenemos 18.000 células ciliadas externas y 6.000 células ciliadas internas. Entonces, una alteración a nivel de ¿no? de las células ciliadas externas va a ocasionar una hipoacusia de tipo sensorial, ¿no? O perceptiva, ¿no? Entonces, tenemos acá la hipoxia, niños que tienen al nacer un Apgar menor a 4 al minuto o 6 a los 5 minutos, pueden tener una hipoacusia de tipo sensorial, ¿no? Los ototóxicos, como ya mencioné, igualmente pueden generar una hipoacusia de tipo neurosensorial, ¿no? El ruido, ¿no? Igualmente puede dañar las células ciliadas, ¿no? externas, produciendo también una hipoacusia de tipo sensorial, ¿no? El ruido, sobre todo, vemos en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? O las unidades de cuidados intermedios que tienen ahí hospitalizados a los bebés, ¿no? A los neonatos. Entonces, es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Las UCIs, los bebés que tienen más de 48 horas en las UCIs también constituye un factor de riesgo, ¿no? Igual los ventiladores mecánicos, ¿no? Por traumatismo, ¿no? O por daño ya a nivel de las células ciliadas externas, ¿no? Entonces tenemos acá la vía auditiva, ¿no? Entonces, como ya expliqué, la energía eléctrica va a llegar hacia el nervio auditivo. Este nervio auditivo tiene sus núcleos, ¿no? Los núcleos cocleares, ¿no? A nivel de los núcleos cocleares, ¿no? Se depulsan, ¿no? Entonces, posteriormente, esta energía eléctrica va al complejo olivar superior. Posteriormente sube hacia el colículo inferior. Ya. A este nivel es importante este núcleo porque una alteración o el mismo citomegalovirus puede afectar, ¿no? a este nivel, ¿no? Produciendo una hipoacusia de tipo neural, ¿no? Entonces, la energía eléctrica es transmitida hacia el tálamo y posteriormente hacia la corteza auditiva. ¿Qué áreas? 41, 42, ¿no? De la corteza auditiva. Entonces, los potenciales evocados auditivos tenemos como la onda 1, el nervio auditivo, la onda 2, el núcleo del nervio auditivo, ¿no? La onda 3 tenemos los núcleos cocleares, el complejo olivar superior, ¿no? El 4 ¿no? son generadores múltiplos del tronco cerebral y la 5 el menisco lateral y el colículo inferior sobre todo, ¿no? Entonces, una hiperbilirrubinemia, ¿no? Aquellos niños que están con exsanguinotransfusión no tienen mayor riesgo de tener una hipoacusia de tipo neurosensorial. ¿Por qué? Porque los núcleos cocleares van a estar afectados a este nivel, ¿no? Ahora, la fisiopatología, tenemos también que tener en cuenta el enmadurecimiento de la sinapsis del sistema nervioso central, ¿no? Esto es importante porque en los potenciales evocados auditivos, por ejemplo, vemos en algunos bebés que mandan o envían potenciales evocados auditivos de tronco, ¿no? a los 2 meses de vida, ¿no? Pero miren, al mes nomás no va a haber una red todavía estructural, una sinapsis, ¿no? A nivel de las neuronas. Entonces, a partir ya de los 6 meses, ya esta sinapsis va a estar más conformada, ¿no? ¿No? Entonces, no es lo mismo hacer un potencial evocado auditivo de tronco a los 6 meses que a los 2 meses, ¿no? Porque a los 6 meses ya va a estar más estructurada, más conformadas, ¿no? Las redes neuronales. Y a los 2 años ya prácticamente va a estar, ¿no? Desarrollado, ¿no? Por eso es que se le dice a los padres que el seguimiento audiológico en aquellos niños con factor de riesgo de hipoacusia
es hasta los 2 a 3 años, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. La hipoacusia tenemos ahora, según su localización, tenemos a la hipoacusia de tipo conductiva, neurosensorial o mixta, ¿no? Entonces, como ya he mencionado, hipoacusia conductiva, problemas o alteración a nivel del oído externo, oído medio. Hipoacusia neurosensorial a nivel del oído interno, va a haber un daño a nivel de las células ciliadas externas, ¿no? Hipoacusia mixta cuando es la combinación de ambas, ¿no? Según su momento de aparición, tenemos la hipoacusia congénita, se da la hipoacusia al nacer hasta los 3 meses de vida, la hipoacusia prelocutiva antes de la adquisición del lenguaje, ¿no? Es de los 3 meses hasta los 2 años, ¿no? La hipoacusia poslocutiva, ¿no? A partir de los 5 años hasta la adultez, ¿no? Después de la adquisición del lenguaje. Y la hipoacusia perilocutiva ¿no? Alrededor de la adquisición del lenguaje, ¿no? Entonces, esta es la clasificación según su momento de aparición, ¿no? Entonces, acá vemos los factores de riesgo de hipoacusia, ¿no? Eh, como ya saben, muchos de ustedes, los factores de riesgo es importante tenerlos en cuenta porque nosotros cuando queremos identificar a aquellos niños con hipoacusia, tenemos que indagar, investigar qué factores podrían estar ocasionando o podría ser una alerta para que estos niños puedan tener este tipo de problema, ¿no? Entonces, tenemos acá en asterisco, sobre todo, aquellos factores que tienen una hipoacusia de tipo tardía, ¿no? Aquellos padres con sospecha de retraso de la audición, del habla, lenguaje y maduración psicomotora también es un factor de riesgo para hipoacusia, ¿no? Pero sobre todo una hipoacusia de tipo tardía, ¿no? Igual acá tenemos las UCIs con ventilación mecánica mayor o igual a 5 días, ¿no? Hipoacusia de tipo tardía. La meningitis viral y bacteriana también puede desencadenar una hipoacusia de tipo tardía, ¿no? Tenemos el toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes también. Eh, tenemos acá la historia familiar de hipoacusia permanente en la infancia, ¿no? Entonces, todo lo de asterisco son hipoacusias de tipo tardías, ¿no? Factores de riesgo que pueden ocasionar este tipo de patología, ¿no? Eh, tenemos también síndromes que se asocian a hipoacusia congénita, hipoacusia de aparición tardía o progresiva, ¿no? Tenemos síndrome de Waardenburg, ¿no? El síndrome de Goldenhar. Entonces, todos estos síndromes también pueden generar una hipoacusia de aparición tardía. Los desórdenes neurodegenerativos como el síndrome de Hunter, ¿no? El traumatismo cráneoencefálico, la fractura de la base de cráneo y el hueso temporal, ¿no? Y la quimioterapia, ¿no? Vemos en la consulta, sobre todo de otorrinopediátrica, he visto niños que tienen eh, ¿no? sesiones de quimioterapia y vienen con este problema, ¿no? En el consultorio por hipoacusia de tipo neurosensorial, ¿no? Es importante un chequeo periódico, ¿no? En estos niños, sobre todo que están en quimio o radioterapia, porque puede haber una alteración también, ¿no? Un daño ya a nivel del oído interno, ¿no? También se ha dado casos, ¿no? Ahora, tenemos acá otros síndromes, el síndrome de Pendred, ¿no? Como ya mencioné, que se acompaña de hipoacusia neurosensorial y el bocio tiroideo característico, ¿no? El síndrome de Usher, tenemos la retinitis pigmentosa con hipoacusia de tipo neurosensorial. El síndrome de Alport, ¿no? En este síndrome va a haber una afectación glomerular, puede haber hematuria, una hipoacusia de tipo ya sensorial, ¿no? El síndrome de Waardenburg, tenemos una alteración a nivel ¿no? de la coloración del iris, ¿no? A nivel del ojo, ¿no? O alteración a nivel de la coloración, ¿no? Del cabello, ¿no? Estas mechas blancas también hay que buscar, ¿no? Y estos pacientes pueden tener una hipoacusia de tipo neurosensorial, ¿no? Tenemos acá
al síndrome de Treacher-Collins, ¿no? Que es la disostosis mandíbulo-facial, ¿no? Una alteración, una malformación craneofacial. Estos pacientes pueden tener microtia. Vemos acá el uso de audífono, ¿no? Puede haber una microtia y puede tener una hipoacusia de tipo conductiva, ¿no? El síndrome de Upper también. Estos bebés van a tener una malformación craneoencefálica y puede ocasionar una hipoacusia de tipo conductiva, ¿no? El síndrome de Cruzón, ¿no? También igualmente una malformación craneoencefálica con una hipoacusia de tipo conductiva. El síndrome de Charge, ¿no? Eh, Estos pacientes también pueden tener una microtia, ¿no? Característica, ¿no? Estos niños, sobre todo, eh, van a requerir otro ya este tipo de tratamiento, ¿no? Como el uso de audífonos, pero audífonos de conducción ósea, ¿no? Vibradores óseos, ¿no? Las poliotias o apéndices preauriculares, ¿no? Tenemos acá estas alteraciones, también se puede presentar en los niños, ¿no? ¿Asociado a qué? Asociado a microtia. Asociado a microtia. Entonces la hipoacusia va a ser de tipo conductiva. Estos niños van a requerir un estudio audiológico, ¿no? Audiometrías, potenciales evocados, ¿no? Es importante estudiarlo en ellos, ¿no? Ahora, estos niños también pueden tener asociado una hipoacusia de tipo neurosensorial. ¿Por qué? Porque al no llegar, ¿no? La energía sonora, ¿no? A la cóclea, entonces va a haber una falta de estimulación del nervio, ¿no? Del nervio auditivo, ¿no? Por lo tanto, puede haber una hipoacusia de tipo neurosensorial, ¿no? Es importante tener en cuenta ello, ¿no? El diagnóstico, entonces, de la hipoacusia infantil tenemos a pruebas audiológicas subjetivas y pruebas audiológicas objetivas. Dentro de las subjetivas tenemos la audiometría de refuerzo visual, la audiometría condicionada por juego, que se realiza a partir de los 18 meses, ¿no? Hasta los 5 años, la audiometría tonal a partir de los 5 años de vida, ¿no? Los niños que no tienen síndromes asociados puede realizarse audiometría tonal. La logoaudiometría que nos ve el grado de discriminación de la palabra, ¿no? Igualmente, a partir de los 3 años ya pues se puede enviar una logoaudiometría, ¿no? Ahora, dentro de las pruebas audiológicas objetivas, ¿no? Tenemos a las emisiones otoacústicas. ¿Qué nos determinan las emisiones otoacústicas? ¿No? Nos determina la respuesta de las células ciliares externas a nivel del oído interno, específicamente del órgano de Corti. Una alteración, una falla en las emisiones otoacústicas nos puede sospechar, sobre todo sospechar, de una alteración en el oído interno. Los potenciales evocados auditivos igualmente, ¿no? Tenemos los potenciales de tronco, ¿no? Con las ondas ya nos evalúa la parte de la vía auditiva, ¿no? En el tronco cerebral, ¿no? Tenemos acá la timpanometría igualmente, ¿no? Nos ve el grado de extensibilidad de la membrana timpánica y cómo está el oído medio, ¿no? Es lo que nos va a determinar o nos mide la timpanometría, ¿no? Entonces, las emisiones otoacústicas, como ya mencioné, nos determina la despolarización de las células ciliares externas, ¿no? Para la conversión de la energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Una alteración de las células ciliares externas, ¿no? Nos puede hacer sospechar en una hipoacusia de tipo sensorial, ¿no? Entonces, las emisiones otoacústicas tenemos que son espontáneas, que se producen sin estímulo auditivo. Las evocadas se dividen en transitorias y producto de distorsión, ¿no? Las transitorias nos mide acá las frecuencias intermedias, ¿no? Como 1500, 2500 Hz, ¿no? En cambio, las emisiones otoacústicas de producto de distorsión nos ve ya
frecuencias más amplias, ¿no? Uno ve 5000, 6000 Hz, ¿no? Y esto sobre todo es más usado, ¿no? Porque estos son menos sensibles al ruido, ¿no? A comparación de las transitorias que son más sensibles al ruido, ¿no? Entonces, tenemos acá las emisiones autoacústicas se realizan en un ambiente con nada de ruido, es lo ideal, ¿no? Nada de ruido. El bebé tiene que estar tranquilo o tiene que estar dormido, ¿no? En el brazo de la madre, ¿no? Igualmente acá el estímulo va a llegar donde en la cóclea, ¿no? Y la cóclea va a emitir, por eso su mismo nombre lo dice, emisiones, ¿no? Emite la respuesta, ¿no? Que va a llegar a la sonda, ¿no? Y esto se va ya traducir en la misma computadora, ¿no? En el mismo programa. Entonces, acá tenemos las emisiones autoacústicas por producto de distorsión, ¿no? En oído derecho, el rojo, oído izquierdo, azul, ¿no? Estos tres checks nos indica que pasa el examen, es decir, que posiblemente el oído interno esté bien, ¿no? En el oído izquierdo igualmente, tres checks nos indica que pasa el examen. Inclusive acá en estos programas ¿no? En estos equipos ya portátiles de última tecnología, nos mide la duración, ¿no? Cuánto duró el examen, si pasó, o sea, de tres checks, de cuatro, ¿no? Artefactos, es decir, si el bebé se ha movido, ha habido ruido, ¿no? La estabilidad de la sonda, ¿no? Igualmente, ¿no? Y la tolerancia, ¿no? Siempre hay que ver que ¿no? La relación de la señal y el ruido esté más de 3 decibeles, ¿no? Y en este caso es 6 decibeles, ¿no? Entonces es una buena prueba altamente sensible y específica, ¿no? Las emisiones autoacústicas. Tenemos acá las emisiones autoacústicas transitorias, también como he mencionado, nos ve frecuencias intermedias también, ¿no? Trecheck pasa el examen, ¿no? Nos ve acá todas las características de la prueba, ¿no? Este es en el oído derecho y este es en el oído izquierdo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de las emisiones autoacústicas? Tenemos pacientes con otitis media serosa, ¿no? No va a pasar el sonido, ¿no? A veces se puede confundir, ¿no? En estos pacientes que tienen este problema de otitis media serosa, se pueden confundir, ¿no? Eh, Se le hace las emisiones autoacústicas, no pasa, se sospecha de que tenga una hipoacusia de tipo sensorial, pero no se ha tratado este problema, ¿no? La otitis media serosa es importante también tratarla, ¿no? Cerumen impactado, ¿no? Los niños o los infantes que tienen este problema también no va a ser útil, no va a pasar las emisiones autoacústicas, ¿no? La otitis media aguda, igualmente, porque va a haber supuración ya en el oído medio, ¿no? Igual es una limitación para este tipo de pruebas, ¿no? Los potenciales evocados auditivos, entonces nos miden la actividad bioeléctrica desde la cóclea hasta el tronco encefálico, después de estimulación acústica. Tenemos al potencial evocado auditivo tronco, tronco cerebral automatizado, que se usa más para el tamizaje, ¿no? Nos dice si pasa o no el examen. Nos determina la onda 5, ¿no? Y es altamente sensible y también específica, ¿no? Los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, en sus siglas en inglés, el VERA o el ABR, ¿no? En este caso ya el examen es diagnóstico, ¿no? Y se requiere ya de 30 a 40 minutos, ¿no? De examen, ¿no? Esto se realiza también aquí en la institución, ¿no? Los potenciales evocados auditivos de estado estable nos, nos evalúa el nivel, ¿no? De la pérdida auditiva, ¿no? Si es leve, moderada, severa, profunda. Entonces, el potencial evocado auditivo automatizado es un estímulo a 35 decibeles.
¿no? Y nos dice si pasa o no, ¿no? Acá hay que identificar la onda 5 en ambos oídos y verificar la reproductibilidad de la onda 5 en ambos oídos, ¿no? Tenemos también igual el potencial evocado auditivo de tronco cerebral, VERA o la VR, también se realiza con el bebé en sueño fisiológico, ¿no? Tiene que estar trasnochado, profundamente dormido, ¿no? Igual acá tenemos el resultado del examen. En este gráfico es un caso, ¿no? Es un caso de un paciente que ha tenido factores de riesgo para hipoacusia y vemos que en el oído derecho eh, no responde todavía, ¿no? A 30 decibeles, ¿no? Entonces en el oído derecho puede tener este paciente una hipoacusia de tipo neurosensorial leve, ¿no? En oído derecho. Este es otro caso, ¿no? De otro paciente que ha tenido exsanguíneo transfusión, ¿no? Es un recién nacido, ¿no? Pretérmino, con hiperbilirubinemia, recibió exsanguíneo transfusión, le hicieron los potenciales evocados auditivos al sexto mes y no había respuesta, ¿no? En ambos oídos, ¿no? No hay presencia de la onda 5 en ambos oídos. Sin embargo, las emisiones otoacústicas pasaban el examen, pero en los potenciales de tronco encefálico había una ausencia de la onda 5, ¿no? Ausencia de las ondas. Entonces, se puede clasificar de una neuropatía auditiva, ¿no? Neuropatía auditiva significa que hay respuesta en las emisiones autoacústicas, pero ausencia de las ondas a nivel de los potenciales evocados auditivos de tronco. Tenemos también acá los potenciales evocados de estado estable, ¿no? Para el primer caso que mencioné, se encontró una hipoacusia moderada, ¿no? Moderada, leve en el oído derecho y normoacusia en el oído izquierdo, ¿no? Y este es el potencial evocado de estado estable del segundo caso, ¿no? Del paciente con exsanguíneo transfusión, ¿no? El resultado fue una hipoacusia de tipo profunda en ambos oídos, ¿no? Y el paciente es candidato para implante coclear, ¿no? Entonces, los potenciales evocados auditivos bajo sedación, sobre todo lo hacemos para los niños que tienen autismo o trastorno de conducta, ¿no? En la institución se realiza este examen en sala de operaciones, ¿no? Bajo sedación con anestesiólogo, ¿no? Y prácticamente ¿no? el audífono, acá vemos la vía aérea, ¿no? Y se colocan los electrodos, ¿no? Eh, en la región frontal y región occipital, ¿no? Derecha. Entonces ya el resultado ya se registra aquí en el equipo, ¿no? Y se ve si el niño tiene presencia o el nivel de pérdida, ¿no? Auditiva, ¿no? Entonces el resultado fue una hipoacusia de tipo profunda, ¿no? Bilateral en este caso, ¿no? Este niño que tenía factores de riesgo para hipoacusia, ¿no? Pero no había sido correctamente seguido, ¿no? Se había perdido en sus controles y la mamá vino después de varios años diciendo que su niño no podía hablar, ¿no? Y se encontró esto, ¿no? La timpanometría entonces nos ve el grado de distensibilidad de la membrana timpánica y evalúa el oído medio, ¿no? Estas son las curvas normales, ya que se tiene que ver, pero en niños sobre todo es importante hacer uso de la timpanometría, pero a 1000 Hz, ¿no? Y este es el fluxograma de acá de la institución. Tenemos acá, una vez detectado, ¿no? O diagnosticado el niño
con hipoacusia neurosensorial severa, profunda, bilateral, prescribimos audífono, ¿no? Se usa la prescripción de audífono, ¿no? Si hay esta condición, entonces se realiza una tomografía o una resonancia magnética de oído interno, ¿no? Si en la resonancia magnética encontramos aplasia coclear, es decir, la cóclea no está formada, ¿no? O aplasia el nervio auditivo, entonces referimos al INR porque no, ya no va a ser posible colocar acá el implante, ¿no? Si es un niño mayor de 5 años, prelingual, ¿no? Sin audífonos ni terapia previa, también igualmente, ¿no? La, cuando en la tomografía y la resonancia magnética de oído interno, la cóclea y el nervio auditivo está presente, ¿no? Entonces ya se envía acá a una interconsulta, una evaluación ya por neurología, medicina física o servicio social. Igual en aquellos niños menores de 5 años, prelinguales, y mayores de 5 años, polinguales también igual, ¿no? Entonces acá vemos la evaluación por neurología, medicina física y servicio social. En medicina física eh, va a realizar las terapias auditivas, ¿no? Con 4 sesiones de evaluación, ¿no? Si el paciente no es candidato a implante, es decir, el paciente no asiste a las terapias, eh, se quita los audífonos, no toleran el audífono, entonces no es un buen candidato para implante, ¿no? Ya lo mandan o se envía a medicina física, ¿no? Si el paciente cumple con sus terapias, ¿no? Vemos ganancia con los audífonos, entonces es un paciente posible candidato a implante coclear, ¿no? ¿No? Y esto requiere una evaluación por el otorrino. Y el otorrino mandamos a neurología, genética, psiquiatría, cardiología o medicina física, ¿no? Y posteriormente ya el niño ingresa a lista de espera de implante coclear, ¿no? Posteriormente es evaluado por servicio social, ¿no? Y de ahí ya se realiza el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, como conclusión, la hipoacusia infantil requiere una detección y diagnóstico temprano. Actualmente, ¿no? A nivel de Latinoamérica, se ha quedado un consenso que a partir del primer mes de vida se tiene que detectar. A partir del segundo mes, el diagnóstico. Y a partir del tercer mes, el tratamiento, ¿no? Ya no es 3 6 no de 1 3 6 sino 1 2 6, ¿no? Toda la población pediátrica debería tener una evaluación audiológica al nacer, sobre todo los niños con factores de riesgo para hipoacusia, ¿no? Ese es importante, ¿no? Tener en cuenta. Y es necesario realizar investigaciones nacionales sobre la prevalencia de la hipoacusia infantil y los programas de tamizaje auditivo, sobre todo la cobertura de estos programas, ¿no? ¿Cuánto estoy tamizando en la institución, ¿no? ¿En qué porcentaje, ¿no? Es importante desarrollar estudios, ¿no? Porque actualmente son muy pocos, escasos o no hay. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación y darnos una cifra de cuántos niños presentan esta enfermedad. A ver, dejamos abiertos tanto los micros como el chat de grupo para hacer su pregunta, por favor. No se olviden de marcar su asistencia. El link que se ha puesto por el chat. Posiblemente usted nos diga, no, yo me di físicamente, pero en mi expediente tienen que... Eh, Recuerda que puede hacer su pregunta por el micro y por el chat de grupo, por favor.
Buenas tardes, doctor Marín. Sí, buenas tardes. Quería consultarle cómo va el tema de la lista de espera para el implante coclear. ¿Tienen una lista? Sí, bueno, eso se maneja con audiología, ¿no? Con terapia de lenguaje, ¿no? Hay una lista de espera que lo maneja eh, terapia de lenguaje, ¿no? Sobre todo el doctor Martínez, Francis Martínez, que ha estado haciendo este tipo de procedimiento, ¿no? A ver, siguiente pregunta, por favor. Recuerden que me pueden escribir también la misma. Parece que no hay más preguntas. Doctor Marín, ¿algunas conclusiones o palabras finales, por favor? Sí, en cuanto a la lista de espera, eh, vemos que en nuestra institución hay una lista también de espera, pero va a depender también de cuánto se esté acelerando, ¿no? En el diagnóstico, ¿no? Es importante tener en cuenta, sobre todo a los profesionales de la institución, ¿no? Tener en cuenta estos parámetros, ¿no? Hacer el diagnóstico, ¿no? Al máximo al segundo mes de vida. Al segundo mes de vida ya tiene que haber un diagnóstico, ¿no? Y un tratamiento ya a partir del tercer mes, ¿no? Estos potenciales evocados, ¿no? Eh, es importante tener en cuenta, sobre todo en aquellos niños con factores de riesgo prehipoacusia, ¿no? ¿No? Como ya mencioné, son muchos factores, ¿no? Son muchos factores y es importante tener, sin embargo, factores o estudios a nivel nacional que nos determinen los factores asociados de hipoacusia, ¿no? En el Perú. Y asimismo, los programas también de tamizaje auditivo, ¿no? De cuánto es la cobertura en la población pediátrica, ¿no? Y bueno, todo eso va a depender de cada uno, de los mismos profesionales de la salud, ¿no? Y para eso es esta charla, ¿no? Para que puedan tener conciencia y una referencia de cómo está la situación actual, ¿no? Del tamizaje, ¿no? Actualmente no, la, hay una déficit, una carencia de estos equipos en las zonas periféricas, ¿no? Por eso a veces el diagnóstico se retrasa, ¿no? El diagnóstico se retrasa, vienen niños con ya con problemas de lenguaje muy marcado, que tienen con edad más de 5 años, ¿no? Y que ya no se puede hacer mucho, ¿no? Por ellos, ¿no? Solamente rehabilitación, ¿no? Con audífonos, pero de ahí el problema está en eso, ¿no? Tomar conciencia y tener en cuenta de que ya nosotros tenemos que ser los actores del cambio, ¿no? Para que, sobre todo, mejorar la salud auditiva de la población pediátrica, ¿no? De nuestros niños. Muchas gracias, doctor. A ver, tenemos, parece, una última pregunta. Si me puede ayudar, está por el chat. ¿La puede visualizar, doctor? Y dice, ¿a qué edad sería la ideal para iniciar las terapias del lenguaje? Es una buena pregunta, ya, pero va a depender de qué tipo, qué tipo, ¿no? O cómo esté el desarrollo del lenguaje en este niño, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Es diferente que un niño de 6 meses o niño de 1 año, ¿no? No te hable ni mamá, ni papá, ¿no?
a un niño que solamente diga ma, pa, ¿no? Entonces, ya ahí uno ya se va percatando. 12 meses, ya los niños deberían decir mamá, papá, ¿no? Entonces, si ya no hay ello, entonces ya hay que mandar estudios audiológicos, ¿no? ¿No? Niños que tienen 2, 3 años que no estén formando ya oraciones, ¿no? Ya esos son signos de alarma, ¿no? Ya puede, este niño puede ser que tenga alguna hipoacusia, ¿no? Entonces, mando para potenciales evocados, estudios audiológicos, ¿no? Y ahí se ve si hay o no alteración a nivel de la audición, ¿no? Se puede se puede interconsultar a terapia de lenguaje siempre y cuando haya una hipoacusia leve, y un trastorno del lenguaje, un retraso del lenguaje, ¿no? Una hipoacusia neurosensorial leve, moderada, ¿no? También el uso de audífono también es importante en estos casos. Para aquellos niños que tienen una hipoacusia neurosensorial severa, profunda, ya el uso de audífonos va a ser un poco más limitado, ¿no? Hay niños que a veces no llegan a recuperar con la audición con estos audífonos, ¿no? Sin embargo, en todos se les indica terapia, ¿no? Terapia de lenguaje, ¿no? Gracias, doctor. Me parece que Claro. hay una repregunta. Sí, dice, Sí. claro, en trastorno de espectro del autismo también, pues, ¿no? Claro, sí se confunde, ¿no? Se confunde, pero es importante acá que estos pacientes con TEA, ¿no? Sean evaluados por neurología, ¿no? El neurólogo tiene que ser el diagnóstico, ¿no? Y a veces el diagnóstico es un poco difícil en ellos, ¿no? Y sí, pues todos los pacientes con trastorno de espectro autismo tienen que pasar por evaluación audiológica, ¿no? Los potenciales evocados auditivos de tronco y de estado estable son los indicados, ¿no? Ahora, claro, es difícil en estos niños porque a veces no van a poder dejarse, ¿no? No van a poder estar tranquilos en el momento del examen. Es por ello que los potenciales evocados auditivos bajo sedación, ¿no? Es lo más indicado en ellos, ¿no? Claro. Claro, los bebés menores de 6 meses, ¿no? Con sospecha de TEA también se tiene que evaluar audiológicamente, ¿no? Listo, doctor. Muchas gracias por su presentación.